donde quiera usted se encuentre, unámonos en esto que Dios nos quiere hablar hoy. Abramos nuestros corazones y permitamos al Señor que sea Él el maestro por excelencia, que a todos nosotros nos pueda instruir. El mensaje que el Señor pone para este día hemos puesto por título La justicia suprema. Repito, la justicia suprema. Ya veremos qué significa. En días como los que estamos viviendo, muchas personas claman por justicia. Muchas personas quisieran que se haga justicia en sus propias vidas. Muchas personas han sufrido injusticias de una u otra manera. Han quedado heridos, han quedado tristes, han estado viviendo cosas que no imaginaron. Pero, ¿qué significa Dios cuando nos dice que hay una suprema justicia que nosotros debemos conocer y nosotros debemos también practicar? Voy a comenzar leyendo en el libro de Levítico, capítulo 19, el versículo 15. Levítico 19, versículo 15, dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es una orden de parte de Dios. No harás injusticia en el juicio para favorecer ninguna de las partes, ni al rico ni al pobre, ni al grande ni al pequeño. Siempre ser equitativo, dice la palabra. Deberemos ser nosotros juzgando a todos de una manera correcta. Es una orden. Muchas veces el ser humano le complace ayudar más a alguien por favoritismo o tratando de buscar luego una recompensa, algún favor que les den, y está actuando mal. Dios dice aquí: no lo hagas así. Seamos justos en la medida que nosotros actuamos hacia los demás. Y personas que tienen la obligación y el privilegio de establecer juicio entre dos personas, Dios les dice también: no hagas injusticia en el juicio. No favorezca a alguien de una manera que pueda ofender a la otra persona. Voy a ir al libro de Salmos, el Salmo 82. Veamos qué nos dice ahora la palabra allí. Salmo 82, versículo 2. Dice así: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Aquí ahora Dios hace un reclamo a estas personas que no obedecieron, no obedecen su palabra cuando Él dice que no haga injusticia en el juicio. Y Dios ahora aquí está reclamando: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y en este caso claramente se ve que estas personas están favoreciendo a los fuertes, a los grandes, aun siendo ellos impíos, en perjuicio de los débiles, en perjuicio de los necesitados, en perjuicio de los afligidos, en perjuicio de los más débiles. Y Dios dice: así no puede ser. Ustedes tienen que defender al débil, defender al huérfano, hacer justicia al afligido, al menesteroso, al necesitado. Líbrenle. En lugar de poner una carga mayor sobre ellos, no solamente lo que han sufrido, la injusticia, sino ahora que ustedes están poniéndole por encima como si ellos fueran culpables. Dios dice: ¿hasta cuándo? Y Dios llama la atención fuertemente. Y usted podría pensar: oh, Dios le está hablando a los jueces, le está hablando a los gobernantes, le está hablando a los que están en autoridad. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. De alguna u otra manera tenemos que aprender a ser justos en la vida.
Voy a ir a otro salmo, el Salmo 11. Mire cómo nos dice la palabra. El versículo 4 dice así: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Otra vez, Dios está sentado en el trono. Dios está en el cielo mirando en la tierra cada persona, cada corazón, cada camino, escudriñando a cada uno de nosotros. Él dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a todos. Todo está delante de Dios. Nada escapa al conocimiento de Dios. Debemos estar conscientes de que Dios conoce lo que estamos haciendo, si es correcto o no. Dice el verso 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte es la manera en que Dios trata a los malos! ¡Qué fuerte es la manera en que Dios aquí demuestra que Él no acepta la injusticia, que Él no acepta que se burlen de otros haciéndoles violencia, que Dios va a dar a cada uno de acuerdo a lo que están haciendo. Pero hemos visto que dice que Dios prueba al justo. La prueba de Dios es diferente a un castigo que viene de parte de Dios. El castigo viene por causa de un comportamiento incorrecto que está perjudicando a muchas otras personas y que está ofendiendo directamente a Dios. Viene un castigo severo como hemos visto aquí. Pero las personas que son justas, que buscan agradar a Dios, que buscan obedecerle, que buscan vivir de acuerdo a su estándar, a su palabra, Dios los prueba. Dios les prueba la fe. Dice que la fe de cada uno será probada así como por fuego. Pero esa fe, cuando sea probada y tú sabes que eres justo delante de Dios, la Biblia dice que sea hallada en gloria, honra y alabanza. Porque no vendrá a destruirte, más bien saldrás fortalecido después que pases esa prueba. Después de la prueba, dice la palabra, viene la recompensa, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios prueba al justo. Si estás caminando bien delante de Dios, no te asombres por los tiempos difíciles. Más bien encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, Él hará. Él sabe por qué ha permitido que llegue eso a ti o a mí, y Él sabrá en qué tiempo hará que se quite de allí cuando ya hayamos pasado esa prueba y podamos recibir esa recompensa que Él quiere. Dice el verso 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Otra vez, Jehová es justo, ama la justicia. Toda persona que sea recta delante de Él mirará su rostro. Dios se va a revelar a esa persona. Esa persona podrá entrar confiadamente delante del trono de gracia, delante del Dios Altísimo, a presentar cualquier petición o aún para adorar al Creador del universo, para bendecir su nombre y recibir lo que Él tiene para darnos. Porque el hombre recto mirará el rostro de Dios, dice la palabra. Y porque Dios es justo, Él también ama la justicia. Nos damos cuenta que en Dios no hay injusticia, ni acepta la injusticia. Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser cada día más
justos delante de Él, haciendo justicia, como nos manda la palabra. En otro lugar, en el libro de Proverbios, por favor me acompaña allí, en el capítulo 16, versículo 12, esta porción viene más que todo para aquellos que están en eminencia, aquellos que están en autoridad, aquellos que están por encima de mucha gente, de mucho pueblo. Dios espera de ellos todavía, con más razón, que sean justos, que hagan justicia. Dice aquí Proverbios 16, verso 12, de esta manera: abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. ¿Usted quiere que alguien que esté en autoridad se mantenga firme? Haga justicia. ¿Usted quiere que un país se eche adelante? Que ese país, sus gobernantes sean justos. ¿Usted quiere que en cualquier nivel de autoridad personas progresen? Sean justas, hagan justicia. Dice aquí, es abominación el hacer injusticia para los reyes, porque con justicia será afirmado el trono. No con violencia, no con imposiciones, con justicia. Y Dios espera de cada persona que tiene el privilegio de poder crear leyes y poder imponer situaciones que sean justas delante de aquel que todo lo ve, que todo lo conoce y que dice que Él es justo y ama la justicia. ¿Qué pasa cuando un país no obedece esta palabra? ¿Qué pasa cuando una nación no obedece esta palabra? ¿Qué pasa cuando en una familia no obedecen esta palabra? ¿Qué pasa cuando en alguna empresa no obedecen esta palabra? Y hacen injusticias contra los más débiles, contra los más necesitados, ofendiendo a Dios de una u otra manera. Voy a ir a ver en el libro de Isaías algo que nos dice allí la palabra. Isaías capítulo 32, versículo 14, nos dice de esta manera el Señor: porque los palacios quedarán desiertos. Ese será el fruto de la injusticia. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Otra vez, donde hay injusticia, donde el clamor de los pobres, afligidos, necesitados llega hasta el cielo, vendrá una consecuencia terrible. ¿Hasta cuándo? Verso 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Por eso, cuando vemos acciones de injusticia o en nuestras vidas se cometen o podemos cometer alguna injusticia, debemos clamar a Dios por el Espíritu que viene de lo alto, el Espíritu Santo, que es el que convence al pecador de pecado, el que redarguye al pecador de pecado, el que convence al pecador de que viene juicio y que se va a hacer justicia, hasta que venga el Espíritu de lo alto y sea derramado. Entonces, dice, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Personas son llevadas al desierto por causa de su mal proceder, viven en aflicción, son castigados. Esas personas luego se arrepienten, viene el Espíritu Santo, les convence. Esas personas buscan ahora hacer las cosas correctamente. El Espíritu Santo imparte vida. Eso que era un desierto ahora se volverá un campo fértil. Va a ir cambiando todo. Ese campo fértil ahora se volverá un bosque, dice la palabra. Ya no habrá más necesidad.
Verso siguiente, verso 16 dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Después que las personas son castigadas, en ese desierto donde han sido juzgados, donde han sido confrontados con su manera inicua de juzgar a los demás, ellos comprenden que de Dios nadie se puede burlar. Y ahora, cuando ya viene el Espíritu de lo alto y les da de nuevo a ellos la oportunidad, ahora en ese bosque, en esa tierra fértil, morará la justicia. Ahora sí, ahora sabrán lo que es para Dios el aprobar una acción o no. Y dice el verso 17, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Queremos paz, queremos reposo, queremos vivir vidas con seguridad, donde no haya delincuencia, donde no hayan tumultos, donde las personas no estén violando los derechos ajenos. Sí queremos eso, pero para que haya esto, primero debe haber justicia entre las personas que tienen la oportunidad de demostrar justicia. Repito, no es solamente para los que están en alto nivel social, pero es para cada persona en la tierra que esta palabra aplica. Porque de una u otra manera, lo más probable es que vas a pensar, si en tu vida, en una oportunidad, tuviste la oportunidad de ser justo, de ayudar a alguien, de una persona que estaba en un nivel de necesidad impresionante y no hiciste nada o hiciste muy poquito pudiendo hacer más. Y Dios te mira y te dice, eso no estuvo bien en ti. Si hubiera sido al revés, que tú estabas en esa condición, ¿te hubiera gustado que te hagan como tú hiciste? Tú dirías, no. Jesús dijo, de la manera que queréis que hagan los hombres a ustedes, así mismo hagan ustedes a ellos. Seamos justos, seamos personas sensibles a las necesidades de los demás. Por eso dice la palabra de Dios que el efecto de la justicia es paz. La labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Que Dios nos ayude a vivir nosotros en este nivel de justicia suprema. Una justicia que es agradable delante de Dios, va de acuerdo a sus mandatos, porque Él es justo y ama la justicia, para que pueda haber en nosotros, en donde quiera que nos movamos, paz, que también haya gozo, reposo, seguridad. Eso quiere el Señor. Ahora veremos que la justicia de Dios puede lograrse. Y hoy más fácil que cuando estas palabras se escribieron. Y veremos por qué. Más adelante en el capítulo 42 de Isaías, el versículo 1, hay una promesa mesiánica que está hablando de Jesucristo cuando Él viniera a la tierra. Dice el versículo 1 de Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Jesús, dice la palabra, he aquí mi siervo. En él, en él tengo contentamiento. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios, que vino el Espíritu Santo, reposó sobre él y se oyó la voz del Padre que dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Él es el ungido de Dios, el que iba a venir y a traer justicia a la tierra. Dice con el Espíritu Santo, el verso 4, no se cansará ni desmayará
hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No se cansará, no desmayará. Y usted diría, sí, ahora Él está en el cielo. Sí, Él está en el cielo y su iglesia está en la tierra. Y su espíritu está en la tierra y su iglesia tiene a su espíritu. Por tanto, la iglesia del Señor hoy día estamos llamados a hacer este trabajo de proclamar justicia en la tierra. Justicia que solamente por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, puede ser lograda. Justicia que solamente por el príncipe de paz, que es Jesucristo, puede ser lograda. Justicia que imparte gozo a las personas, porque todos nos damos cuenta que estamos actuando correctamente. No desmayará, dice la palabra, no se cansará hasta que esté esta justicia gobernando en toda la tierra. Iglesia de Cristo, hermanos queridos, tú y yo tenemos una gran responsabilidad, que estamos aquí en la tierra representando el reino de los cielos. El Espíritu de Dios, usando nuestras vidas, ha sido derramado en su iglesia para que su iglesia vaya y predique la palabra verdadera, para que los injustos se conviertan, para que los injustos conozcan que viene juicio contra ellos si no hacen las cosas correctamente, para que todos podamos salir del desierto y entonces habitar en un terreno fértil que ha de dar mucho fruto. Fruto que permanezca para la gloria del Señor. Y hablando de Cristo, veamos cómo nos define la palabra también. En el libro de Hebreos, capítulo 1, acompáñenme allí por favor. Hebreos capítulo 1. El versículo 7 dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso dice Dios de sus ángeles. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Otra vez, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, al Hijo, porque el Hijo es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, la divina Trinidad. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo, dice en el libro de Salmos 45, refiriéndose a este pasaje. Pero dice aquí, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Tu cetro es cetro de justicia, cetro de equidad. Jesús reina con justicia. Jesús reina con equidad. Jesús ama la justicia. Y Dios le ha ungido a él como el Rey de gloria, el Rey eterno, el Rey todopoderoso, y todo lo ha puesto bajo sus pies. Toda autoridad le fue dada a este gran Rey, dice la palabra de Dios. Y diríamos, wow, tremendo. Cristo es el Rey de reyes. Cristo es el Rey justo y verdadero. Sí, tú y yo estamos representando a Cristo en la tierra en la manera que el Espíritu Santo nos permite hablarle a otros, obrar para que otros vean cómo hacemos, siendo ejemplos. El Espíritu Santo quiere usar la iglesia de Cristo hoy día, más que nunca, para que esas voces que claman por justicia puedan escuchar la voz del Rey eterno, que es el único que puede hacer verdadera justicia. Voy a ir ahora al libro de Romanos, capítulo 3, porque allí hay un mensaje para los creyentes, un mensaje que muchas personas lo toman muy a la ligera.
pero que como toda la palabra de Dios es muy profundo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Bien, dice que anteriormente había una ley que había que guardar, y los que guardaran esa ley, Dios les llamaba justos. Están actuando justamente. Pero aparte de esa ley, ahora se ha manifestado, dice, la justicia de Dios en Cristo Jesús, por medio de Cristo para todos los que creen en Él. De una manera muy clara, nos dice ahora que Cristo Jesús viene a hacer en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer o no quisimos hacer. Dice más ese versículo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, dice aquí, Dios no hace diferencia. El que pecó, pecó y Dios le va a juzgar, Dios le va a castigar o le va a amonestar, depende de qué grado de pecado ha hecho. Pero vemos aquí que Dios ha justificado gratuitamente por la redención en Cristo a aquellas personas que vienen a Cristo Jesús y son entonces guardados por Dios, limpiados por Dios con la sangre que Cristo derramó. Esas personas ahora son justificadas por Dios en el sentido de que lo que hicieron, ya otro pagó por ellos eso que hicieron. Cuando venimos a Cristo, de verdad, de corazón, nuestros pecados son limpiados, somos purificados, Dios nos ha justificado, todo lo malo que hicimos queda borrado. Y ahora sigue diciendo la palabra, el versículo 25, hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Me detengo allí porque es necesario. Hay personas que dicen, malinterpretan la gracia de Dios de una manera terrible. Dicen, Dios te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros, dando a entender que no importa lo que tú hagas, ya están perdonados antes de tú hacerlo. Aquí dice claramente la palabra que Dios dice para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El que recibe limpieza de pecados y se vuelve otra vez pecador y sigue pecando creyendo que ya todo está bien, ya verás lo que pasa, porque estás viviendo de una manera impía y de Dios nadie se burla. Y dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si eres de la fe de Jesús, Dios te justifica. Si eres de la fe de Jesús solamente de labios, pero tus obras hablan otra cosa, por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21 y 22. ¿Cómo estás viviendo?
¿Estás viviendo en obediencia al Señor para demostrar que eres de Cristo? Quiera Dios que sí. Y si no lo estás haciendo así, tienes tiempo para cambiar. Sí, puede que Dios te lleve a un desierto, pero allí Él te va a hablar al corazón. Como dice la palabra, la llevaré al desierto y allí le hablaré en el corazón. Y allí le mostraré lo que hizo y luego le voy a perdonar y luego le voy a restaurar. Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte, pero no te tienes que llevar al desierto. No tienes que ser tan duro de corazón. Suelta esa manera de creer o de vivir. Dice aquí la palabra que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo se sabe si eres o no de la fe de Jesús? Voy a terminar este mensaje en la primera carta del apóstol Juan. Me acompaña allí, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, nos dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así de franco. Dice, hijitos, nadie te engañe, no te dejes engañar. El que hace justicia es justo. El que vive pecando no es de Dios. Así. Repito, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si realmente Cristo está en tu vida, el enemigo no tiene potestad sobre ti para obligarte a pecar. Pero Dios te ha dejado tu voluntad. Tú tienes ahora que rendir tu voluntad a la voluntad de Dios para que el enemigo no te pueda a ti convencer. Para que el enemigo, que es astuto y trata siempre de venir con su astucia a engañar a las personas, contigo no pueda lograrlo. ¿Por qué? Porque tú eres de Cristo y Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Lo que hiciste que era malo, Dios te mostrará, no lo vuelvas a hacer. Ya eso quedó deshecho y el Espíritu Santo en ti ahora te ayudará a hacerlo todo correctamente. Recuerda, si eres de verdad de Cristo, dice más, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar, está en gerundio, dice no puede continuar pecando. Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, no continúa en una vida de pecado, de ofensa a Dios. No puede. Puede que en una caiga, sí, pero inmediatamente uno se levanta. El Espíritu Santo redarguye y hace que uno se arrepienta y vuelva y enderece su manera de andar. Y seguimos adelante, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero aquí dice, no practicamos un pecado. El hecho de que hayas caído una vez no quiere decir que ya estás perdido y que te vas a ir ahora al mundo. No, quiere decir que vas a reconocer que por ahí no podías caminar y te fuiste en desobediencia a la voz del Espíritu, pero ahora el Espíritu te guía a que pidas perdón y Dios te perdona. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad si confiesas ese pecado. Dice aquí la palabra, dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
si pusiéramos este versículo en carteles gigantes en toda la tierra, quizás las mentes de las personas van a reaccionar. Pero como no lo podemos hacer, por lo menos la Iglesia de Cristo, preocupémonos por proclamar la justicia suprema para que toda persona la conozca y pueda tener oportunidad de vivir correctamente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué tal? Pensemos ahora, cualquier oportunidad pasada que tuvimos y no la aprovechamos para hacer justicia contra el agraviado, contra el menesteroso, contra el necesitado, contra el afligido, etcétera, podemos a partir de hoy tomar la decisión de ser sensibles a la necesidad ajena. Y si alguien comete una injusticia contra un débil y tú tienes la potestad o por lo menos la manera de hablar, hazlo. No dejes pasar la injusticia como que no sucedió nada. Y si tú tienes la manera de intervenir, no te quedes de brazos cruzados. Actúa como Dios dice, porque los que son justos hacen justicia, dice la Biblia, y aman a sus hermanos. Si hay odio, rencor, rencilla, contienda con los hermanos, eso no viene de Dios. Tenemos que quitar todo eso de nosotros para poder vivir como Dios dice. Así es que se manifiestan los hijos de Dios. Que donde quiera vayamos, alguien pueda decir, esa persona es una hija de Dios, es un hijo de Dios que está allí. Termino con un versículo más. En el capítulo 2 de ese mismo libro de Primera de Juan, el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así de sencillo. El que dice que permanece en Cristo debe andar, no dice debiera, no dice se le sugiere, es una orden, es en imperativo, es para obedecer y no hay alternativas. Debe andar como Jesús anduvo. Jesús anduvo haciendo justicia en la tierra, porque Él ama la justicia. Jesús anduvo haciendo la voluntad del Padre. Él dijo, para eso vino a la tierra, para hacer la voluntad del Padre. Jesús vino a la tierra a buscar a los pecadores. Nosotros estamos en la tierra y los que están pecando no es para condenarlos, pero para darles la oportunidad de conocer la verdad en Cristo y que sean libres, que llegue a ellos el derramamiento del Espíritu y puedan sus vidas transformar también. Y una manera que yo veo que puede ser fácil, o por lo menos intentarlo, es cuando se nos presente algún tipo de decisión o veamos algo que esté aconteciendo, nos hacemos la pregunta, ¿qué haría Jesús en este caso? Si fuera Jesús que estuviera aquí y Él mira esta situación y Él va a tomar una decisión, ¿cuál sería? Entonces el Espíritu Santo los revela y lo hacemos, obedecemos. Y de esa manera nos aseguraremos que siempre estaremos viviendo como Jesús vivió, como Jesús anduvo, sin mezclarnos con el pecado, pero ayudando a los pecadores a salir de ese desierto para que su tierra, su vida pueda entonces volverse tierra fértil y que empiece a haber fruto verdadero en él o en ella. Que sea el Señor ayudándonos a nosotros a comprender que Dios espera de ti y de mí que hagamos justicia, porque Él es justo y ama la justicia. Vamos a orar y vamos a presentar delante del Señor nuestras vidas con toda sinceridad. Si nosotros, después de escuchar este mensaje, el Espíritu Santo si ha traído algún tipo de redarguir al corazón, si el Espíritu Santo ha mostrado zonas o áreas que no han estado bien,
en tu vida o en la mía, en cualquiera de nosotros, es tiempo de presentarle a Dios y decirle: Señor, perdóname. Señor, límpiame. Como dice ahí mismo esa carta de Juan, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Habla con Dios con tus propias palabras. Si tú eres de los que todavía has estado viviendo de una manera injusta, porque no has conocido al príncipe de paz, al rey de gloria, a aquel que su trono está sentado, dice, sustentado bajo la justicia, la verdad. Cristo Jesús, cetro de equidad, es el de Él. Su trono, trono de justicia. Si quieres experimentar ahora el cambio que viene de parte de Dios, de salir de un desierto y que tu vida se convierta en terreno fértil, que dé fruto abundante, que salta para vida eterna, fruto que trae recompensa gloriosa, entrega tu vida al Señor. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de esa manera de vivir equivocada y comienza a vivir como Dios manda en su palabra. Dios dice que Él te va a perdonar y por los méritos de Cristo, Él te va a limpiar con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Entonces, después que estás ahora en Cristo, comienza a aprender a vivir como Él. Dedícate a Él, busca su palabra, escudriñala. El Espíritu Santo te va a instruir y ya verás cómo tu vida va a ser diferente. Y cualquiera de los que estamos algún tiempo ya en el caminar de Dios, quizás hay mucho todavía que arreglar en nuestras vidas, pero hoy se puede comenzar a lo que ya será algo definitivo, que Dios no acepta injusticias. Recuérdalo bien. Dios no acepta injusticias. Dios paga a los impíos de acuerdo a su impiedad. Y es terrible eso. Entonces pídele perdón a Dios donde sabes que has fallado y toma la decisión de a partir de hoy hacerlo como Dios manda. Siempre pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué diría Jesús a estas personas? ¿Dónde iría Jesús en este tiempo? ¿Dónde no iría Jesús en este tiempo? Etcétera. Para que sea el Señor que nos moldee de acuerdo a como Él haría si estuviera todavía en la tierra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces cada corazón, cada vida. Y aquí estamos, Señor, dándote gracias por tu bendita palabra, porque nos confronta, porque nos redarguye, pero también nos ilumina. Nos hace ver hacia dónde es que debemos andar de la manera correcta y cómo hacerlo. Gracias, Dios. Y gracias por tu Espíritu que nos has dejado, que nos instruye y nos hace comprender las cosas. Gracias, Dios. Y cada persona que en este día ha sido expuesta a tu palabra, Señor, que sus corazones puedan recibirla y que no se la dejen robar, que no se la dejen quitar, que puedan atesorarla para que dé fruto. Gracias, Dios. Sigue, Señor, instruyéndonos, síguenos mostrando más y más cómo debemos vivir para darte honor y gloria a ti. Y nosotros, después de esta canción, vamos a celebrar la Santa Cena. Ahí donde estás, en tu hogar. Digo el hogar, pero puede ser en cualquier otro sitio. Si tienes el pan y el vino, sepáralo tú y los que están a tu alrededor.
para que juntos celebremos la cena del Señor. Eso quiere el Señor. Somos un pueblo, aunque no estamos reunidos físicamente en un lugar, pero estamos unidos en el Espíritu por medio de los medios que Dios ha dispuesto y podemos hacer todo correctamente. Entonces presentemos esta canción al Señor de corazón y preparémonos para celebrar también la cena del Señor. Aleluya.